El salón de fiestas en la colonia Roma Norte bullía con risas forzadas y conversaciones que se detenían abruptamente cuando Leticia pasaba cerca. Las luces doradas del lugar creaban sombras que parecían burlarse de ella, mientras los invitados a su cumpleaños número 35 fingían no haber escuchado las palabras que Luis acababa de gritar. «No soporto más ver esa cara gorda tuya», había dicho su esposo frente a todos, con esa sonrisa cruel que reservaba para sus momentos más venenosos. El mariachi había dejado de tocar, los meseros se habían quedado inmóviles con las charolas en alto y hasta los niños habían guardado silencio. Leticia sintió cómo el calor le subía por el cuello, manchando su piel morena con tonos rojizos. Su vestido azul marino, que había elegido cuidadosamente para disimular los kilos que había ganado después del embarazo perdido, ahora se sentía como una armadura inútil. Las miradas de lástima de sus familiares la atravesaban como cuchillos, especialmente la de su madre, quien negaba con la cabeza desde su mesa. «Leticia, mi amor, ¿no vas a decir nada?», preguntó Luis, acercándose con esa sonrisa que conocía tan bien. Era la misma que había usado cuando la convenció de casarse hace 8 años, cuando le prometió que sería diferente a todos los hombres que había conocido. Ella tragó saliva, sintiendo el nudo en la garganta crecer como una piedra. Los ojos se le llenaron de lágrimas, pero se las secó rápidamente. No iba a darle esa satisfacción. «Creo que es hora de que me vaya a casa», murmuró, tratando de mantener la dignidad. «¿A casa? Pero si la fiesta apenas comienza. ¿No querías celebrar tu cumpleaños con toda la familia?». Luis se rió, y algunos invitados incómodos intentaron sonreír también. «Además, pagué mucho dinero por este lugar. No te vas a ir hasta que termine». Su hermana Carmen se acercó desde la mesa principal. «Luis, creo que ya fue suficiente», dijo con voz firme, tomando el brazo de Leticia. «Vámonos, Leti, yo te llevo». «No se metan donde no les importa», replicó Luis, con el aliento cargado de whisky. «Esta es mi esposa y mi fiesta. Si quieren irse, que se vayan, pero Leticia se queda». El ambiente se había vuelto denso, cargado de tensión. Los tíos murmuraban entre ellos. Las amigas de Leticia intercambiaban miradas preocupadas, y el organizador del evento se acercaba nerviosamente para preguntar si todo estaba bien. Leticia cerró los ojos por un momento, recordando la conversación que había tenido con Carmen la semana anterior. Su hermana le había sugerido que Luis estaba cambiando, que se estaba volviendo más agresivo, más controlador. Pero Leticia había defendido a su marido. Había dicho que solo pasaba por un momento difícil en el trabajo. Ahora, parada en medio de su propia fiesta de cumpleaños, humillada frente a las personas que más quería, se dio cuenta de que Carmen tenía razón. «Me quedo», dijo finalmente, con una voz que apenas se escuchaba. «Pero quiero que sepas, Luis, que esto no se va a quedar así». Luis soltó una carcajada. «Ah, sí. ¿Y qué vas a hacer? ¿Divorciarte? ¿Con qué dinero? ¿Con qué abogado? Eres una secretaria que gana una miseria. Sin mí no eres nada». Las palabras cayeron como balas. Leticia sintió que algo se rompía dentro de ella, algo que había estado sosteniéndola durante años. Era cierto que dependía económicamente de él, que la casa estaba a su nombre, que el coche era suyo, pero también era cierto algo más, algo que Luis no sabía. «Tienes razón», dijo Leticia, con una calma que la sorprendió incluso a ella misma. «Sin ti no soy nada. Pero hay cosas que tú tampoco sabes, Luis, cosas que podrían cambiarlo todo». La sonrisa se desvaneció del rostro de su marido. «¿De qué hablas?». «De nada importante», respondió Leticia enderezando la espalda. Solo pensaba en voz alta. El resto de la fiesta transcurrió en un silencio incómodo. Los invitados se fueron marchando poco a poco, despidiéndose con abrazos forzados y promesas vacías de llamar pronto. Carmen fue la última en irse, pero antes de hacerlo, le susurró algo al oído a su hermana. «Mañana hablamos. Hay algo que necesitas saber». Cuando finalmente se quedaron solos en el salón, rodeados de serpentinas pisoteadas y platos sucios, Luis se acercó a Leticia. Su actitud había cambiado, ahora parecía casi arrepentido. «Leti, mi amor, ya sabes cómo me pongo cuando tomo. No quise decir esas cosas. Tú sabes que te amo». Leticia lo miró fijamente. Conocía esa rutina. La agresión,
seguida de disculpas, seguida de regalos, seguida de más agresión. Era un ciclo que había estado repitiéndose durante los últimos 2 años, cada vez con más intensidad. «Vámonos a casa», fue todo lo que dijo. Durante el trayecto en el auto, Luis intentó conversar, hacer bromas, actuar como si nada hubiera pasado. Pero Leticia mantuvo la mirada fija en la ventana, viendo pasar las luces de la ciudad, pensando en las palabras de Carmen, pensando en el secreto que había guardado durante tanto tiempo. Al llegar a su casa en la Colonia del Valle, una construcción de 2 pisos que Luis había heredado de sus padres, Leticia se dirigió directamente al dormitorio. Se quitó el vestido azul marino y lo colgó cuidadosamente en el closet, como si fuera un uniforme que acababa de terminar de usar. Se miró en el espejo del tocador, los ojos hinchados, el maquillaje corrido, las marcas rojas en el cuello donde había sentido la vergüenza. Pero también vio algo más, una determinación que no había estado ahí por la mañana. Luis entró al cuarto algunos minutos después, ya en pijama. «Leti, ¿me perdonas? Ya sabes que cuando tomo digo puras tonterías. Tú eres lo más importante en mi vida». Leticia se volteó hacia él. «Luis, ¿te acuerdas de Sofía Hernández?» La pregunta lo tomó por sorpresa. «¿Sofía? ¿De qué hablas? ¿Por qué me preguntas de ella ahorita?» «Solo curiosidad», respondió Leticia metiéndose bajo las sábanas. «Hace mucho que no sabemos nada de ella». Luis se quedó parado junto a la cama, con una expresión extraña en el rostro. «Pues, no sé. Supongo que estará bien. ¿Por qué me preguntas de ella?» «Por nada. Buenas noches, Luis». Pero Luis no se acostó inmediatamente. Se quedó ahí parado, mirándola, como si tratara de descifrar algo. Finalmente se metió a la cama, pero Leticia pudo sentir que no se durmió hasta muy tarde. Ella tampoco durmió. Se quedó despierta toda la noche, pensando en Carmen, pensando en Sofía, pensando en el documento que tenía guardado en su oficina desde hace 3 meses. Un documento que Luis creía que no existía, pero que podría cambiar todo. La oficina de contabilidad donde trabajaba Leticia quedaba en un edificio de los años 80, en la Colonia Juárez, con pasillos estrechos y ventanas que nunca dejaban entrar suficiente luz. Llevaba trabajando ahí durante 12 años, desde antes de conocer a Luis, y se había convertido en parte del mobiliario. Confiable, silenciosa, casi invisible. Carmen la estaba esperando en el café de la esquina cuando Leticia salió a almorzar. Su hermana menor tenía esa capacidad de verse perfecta, incluso en los días más difíciles, con su cabello rizado bien peinado y su traje sastre que le daba un aire profesional. Trabajaba como enfermera en un hospital privado y siempre había sido más decidida que Leticia. «¿Cómo amaneciste?», preguntó Carmen levantándose para abrazarla. «Terrible. No pude dormir nada». Leticia se sentó frente a ella y pidió un café cargado. «¿De qué querías hablarme?». Carmen respiró profundo antes de responder. «De Sofía Hernández». Leticia sintió un escalofrío. «¿Qué sabes de Sofía?». «Más de lo que te imaginas». Carmen sacó su teléfono y mostró una conversación de WhatsApp. «Ella me escribió hace 2 semanas. Quiere verte». «¿Cómo consiguió tu número?». «Me encontró en Facebook». «Leti, hay cosas que no sabes, cosas sobre lo que pasó hace 8 años». Leticia recordaba perfectamente a Sofía Hernández. Habían sido compañeras en la universidad, en la carrera de administración. Sofía era brillante, ambiciosa, y estaba completamente enamorada de Luis. De hecho, habían sido novios durante 2 años, hasta que Luis la dejó por Leticia. La historia oficial era que Luis se había dado cuenta de que no amaba a Sofía, que había sido solo una relación juvenil sin futuro. Pero la verdad era más complicada, y Leticia lo sabía desde el principio. «Carmen, no quiero remover el pasado. Ya bastante tengo con lo de anoche». «Hermana, esto no es solo del pasado. Sofía está embarazada». Las palabras cayeron como un rayo. Leticia sintió que el café se le atoraba en la garganta. «¿Qué?». «De 8 meses. Y el bebé es de Luis». El mundo se detuvo por un momento. Los sonidos del café se volvieron lejanos. Las voces de los demás clientes se convirtieron en un murmullo incomprensible. Leticia agarró la mesa para sostenerse. «Eso es imposible. Luis no ha visto a Sofía en años». Carmen le mostró otra pantalla en su teléfono. Eran fotografías. Luis y Sofía en un restaurante. Luis y Sofía entrando a un hotel. Luis y Sofía caminando por un parque.
Todas las fotos tenían fechas recientes. Llevan viéndose desde hace un año. Sofía me contó todo. Al principio era solo para tomar café, para ponerse al corriente, pero después Leticia no podía procesar la información. Su marido, el mismo que la había humillado la noche anterior, el mismo que le decía que sin él no era nada, llevaba un año engañándola con su exnovia de la universidad. ¿Por qué me dice esto hasta ahora? ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque Sofía me pidió que no te dijera nada. Ella esperaba que Luis te dejara, que se fuera con ella cuando naciera el bebé. Pero después de lo de anoche, cuando se enteró de cómo te trató, cambió de opinión. Leticia se llevó las manos a la cabeza. Todo empezaba a tener sentido. Los viajes de trabajo extra que había tenido Luis en los últimos meses, las llamadas que colgaba cuando ella entraba al cuarto, su creciente agresividad hacia ella. ¿Ella quiere dinero? ¿Eso es lo que quiere? No, Leti. Ella quiere que Luis se haga responsable, pero también quiere algo más. Quiere que sepas la verdad sobre por qué terminaron hace 8 años. Leticia sintió un nudo en el estómago. ¿Qué verdad? Carmen miró hacia los lados, asegurándose de que nadie las estuviera escuchando. Luis no la dejó porque se enamoró de ti. La dejó porque ella descubrió algo sobre él, algo que tú necesitas saber. Carmen, por favor, ve al grano. Sofía descubrió que Luis estaba desviando dinero de la empresa donde trabajaba. Ella era la contadora de la empresa. ¿Recuerdas? Encontró las irregularidades y se las mostró. Luis la convenció de que no dijera nada. Prometió que lo devolvería, pero después la cortó para que no fuera un problema. La información era demasiada para procesarla de una vez. Leticia recordó esos días. Luis llegando a su vida como un príncipe encantador, diciéndole que había terminado con Sofía, porque finalmente había encontrado al amor de su vida. Había sido tan convincente, tan romántico. ¿Devolvió el dinero? No lo sabemos. Lo único que sabemos es que Luis renunció a esa empresa poco después y consiguió trabajo en otro lugar. Leticia pensó en la empresa donde Luis trabajaba actualmente, en su puesto de gerente financiero, en todos los comentarios que hacía sobre oportunidades de negocio que nunca terminaba de explicarle. ¿Sofía tiene pruebas de lo que pasó hace 8 años? Sí, guardó todo. Los documentos, los correos electrónicos, las transferencias irregulares. Lo guardó todo. Leticia se quedó en silencio durante varios minutos, procesando la información. Su matrimonio no solo se estaba desmoronando por la infidelidad, sino que estaba construido sobre una mentira desde el principio. ¿Dónde está Sofía ahora? En una clínica privada. Está teniendo complicaciones con el embarazo y la tienen en reposo, pero quiere verte. Dice que tiene algo que proponerte. ¿Qué tipo de propuesta? Carmen bajó la voz aún más. Una propuesta que podría resolver todos nuestros problemas, los tuyos y los de ella. Leticia miró el reloj. Tenía que regresar al trabajo en 10 minutos, pero sabía que no iba a poder concentrarse en nada el resto del día. ¿Cuándo puedo verla? Esta tarde, después del trabajo, yo te llevo. Esa tarde, mientras se dirigían al hospital privado en Polanco donde estaba internada Sofía, Leticia no podía dejar de pensar en todas las señales que había ignorado durante su matrimonio. Las llamadas misteriosas, los cambios de humor, la manera en que Luis la hacía sentir pequeña e insignificante. El hospital era elegante y moderno, muy diferente a los lugares donde ella había estado cuando trabajaba para el Seguro Social. Carmen conocía a varias enfermeras y las saludó mientras se dirigían hacia la habitación de Sofía. Cuando entró al cuarto, Leticia se sorprendió al ver a su antigua compañera de universidad. Sofía había sido siempre hermosa, pero ahora, incluso con el embarazo avanzado y conectada a varios monitores, tenía una elegancia que Leticia envidiaba. «Leticia», dijo Sofía, extendiendo la mano. «Gracias por venir. Sé que esto debe ser muy difícil para ti». «No tanto como debe ser para ti», respondió Leticia sentándose en la silla junto a la cama. «Carmen me contó sobre el bebé». Sofía asintió, acariciándose el vientre. «Va a nacer en unas semanas. Es niña. Luis no lo sabe todavía. ¿No le has dicho?» «No hemos hablado desde hace un mes. Él me dijo que necesitaba tiempo para pensar, para decidir qué iba a hacer, pero después de lo que Carmen me contó sobre tu fiesta de cumpleaños, me di cuenta de que Luis nunca va a cambiar».
Leticia sintió una mezcla extraña de solidaridad y celos hacia esta mujer que había sido la amante de su marido. Carmen me dijo que tienes una propuesta. Sofía sonrió por primera vez desde que había comenzado la conversación. Sí, una propuesta que nos beneficiaría a las dos. Pero primero necesito que entiendas algo. Luis me engañó a mí tanto como te engañó a ti. Yo creía que se iba a divorciar, que íbamos a estar juntos cuando naciera el bebé, pero me di cuenta de que solo me estaba usando. ¿Qué tipo de propuesta? Sofía miró hacia Carmen, quien asintió con la cabeza. Leticia, yo tengo información que puede meter a Luis en la cárcel. No solo por lo que pasó hace 8 años, sino por lo que está haciendo ahora en su empresa actual. He estado investigando y encontré un patrón. El corazón de Leticia comenzó a latir más rápido. ¿Qué tipo de patrón? Luis está robando dinero de su empresa, igual que hacía hace 8 años, solo que ahora las cantidades son mucho mayores. La habitación del hospital se llenó de un silencio tenso mientras Sofía sacaba una carpeta de debajo de su almohada. Sus manos temblaban ligeramente mientras la abría, revelando docenas de hojas impresas, fotografías y documentos oficiales. Durante el último año, mientras Luis y yo nos veíamos, él me contaba cosas sobre su trabajo. Al principio pensé que solo estaba presumiendo, pero después empecé a notar inconsistencias en sus historias. Leticia tomó uno de los documentos. Era una impresión de pantalla de una transferencia bancaria por 150,000 pesos, fechada 2 meses atrás. El nombre del beneficiario estaba tachado con marcador negro. ¿Cómo conseguiste esto? Luis dejó su laptop abierta en el hotel donde nos veíamos. Yo tomé fotos de todo lo que pude antes de que regresara del baño. Sofía se acomodó en la cama, evidentemente incómoda. Al principio no entendía qué significaban todos estos números, pero después recordé lo que había pasado hace 8 años y empecé a investigar. Carmen se acercó a la cama. Cuéntale sobre la cuenta bancaria. Luis tiene una cuenta secreta en un banco diferente al que usan ustedes para los gastos del hogar. He estado rastreando los movimientos durante meses. Cada 2 semanas deposita cantidades grandes, siempre en efectivo, siempre en horarios donde es difícil que lo vean. Leticia sintió que las piernas se le ponían débiles. ¿Cuánto dinero estamos hablando? En los últimos 6 meses, más de 2 millones de pesos. La cifra era imposible de procesar. Luis le había dicho que tenían problemas económicos, que por eso no podían cambiar el coche, que por eso tenían que ser cuidadosos con los gastos. Mientras tanto, había estado desviando cantidades enormes de dinero. ¿De dónde viene el dinero? De la empresa donde trabaja. Él maneja las cuentas de varios proyectos de construcción, crea facturas falsas, aprueba pagos a empresas que no existen y después desvía el dinero a su cuenta personal. Leticia se dejó caer en la silla. Todo su mundo se estaba desmoronando en cuestión de horas. Su marido no solo la engañaba con otra mujer que estaba esperando su hijo, sino que además era un ladrón que había estado robando millones de pesos. ¿Cuál es tu propuesta?, preguntó finalmente. Sofía intercambió una mirada con Carmen antes de responder. Queremos que denuncies a Luis, que lo metas a la cárcel. ¿Yo? ¿Por qué yo? Porque tú tienes acceso a su computadora personal, a sus documentos, a sus cuentas bancarias. Tienes acceso a información que nosotras no podemos conseguir. Leticia negó con la cabeza. No puedo hacer eso, soy su esposa. Una esposa que ha sido humillada, engañada y maltratada, replicó Carmen. Leti, este hombre te ha estado robando no solo a ti, sino a muchas otras personas. Los proyectos de los que está robando dinero son de viviendas sociales. Está robándole el dinero a familias que necesitan casas. La información hizo que Leticia sintiera náuseas. Luis no solo era un ladrón, sino que estaba robándole a las personas más vulnerables. ¿Qué ganaríamos nosotras con eso? Sofía sonrió, aunque la sonrisa no le llegó a los ojos. Tú te quedarías con todo lo que está a su nombre, la casa, el coche, las inversiones legales que tenga. Además, podrías demandar el dinero robado como compensación. ¿Y tú? Yo me quedaría con el dinero de la cuenta secreta. Luis no puede reclamar dinero que robó, especialmente si está en la cárcel. Carmen se sentó al borde de la cama. Leti, es la oportunidad perfecta. Luis nunca va a cambiar. Va a seguir humillándote, maltratándote, y ahora sabemos que también te está robando. Leticia se levantó
y caminó hacia la ventana. Desde el hospital podía ver el tráfico de Polanco, las oficinas corporativas donde trabajaba gente que confiaba en personas como Luis para manejar su dinero. Es muy peligroso. Si Luis se da cuenta de lo que estamos planeando, no se va a dar cuenta, dijo Sofía. Él cree que las dos somos tontas. Cree que tú eres una secretaria sumisa que depende de él, y cree que yo soy una amante desesperada que va a esperar a que él decida qué hacer con su vida. Pero ¿cómo vamos a conseguir las pruebas que necesitamos? Sofía sacó un pequeño dispositivo USB de la carpeta. Con esto, es un programa que mi primo instaló. Él estudió sistemas en el TEC. Cuando lo conectes a la computadora de Luis, va a copiar automáticamente todos los archivos bancarios y va a registrar todas sus contraseñas. Leticia tomó el USB. Era tan pequeño que cabía en la palma de su mano, pero sabía que contenía el poder de destruir la vida de su marido. ¿Cuánto tiempo necesito? 5 minutos. El programa trabaja solo. Solo tienes que conectarlo cuando Luis no esté en casa. ¿Y después qué? Carmen se acercó a ella. Después llevamos toda la información a la fiscalía. Sofía ya habló con un abogado que se especializa en fraude financiero. Él dice que con las pruebas que tenemos, Luis podría estar en la cárcel durante años. Leticia siguió mirando por la ventana, pensando en todas las implicaciones de lo que le estaban proponiendo. Si funcionaba, sería libre de Luis para siempre. Tendría seguridad económica, podría empezar una nueva vida. Pero si algo salía mal, las consecuencias podrían ser terribles. Necesito pensarlo. No hay mucho tiempo, dijo Sofía urgentemente. Mi bebé va a nacer en 2 semanas. Después de eso, va a ser más difícil mantener esto en secreto. Además, cada día que pasa, Luis roba más dinero. Leticia se volteó hacia ellas. ¿Por qué confían en mí? Después de todo lo que ha pasado, ¿por qué creen que voy a ayudarlas? Sofía la miró directamente a los ojos. Porque las dos sabemos cómo es Luis realmente. Las dos sabemos que es capaz de destruir a cualquier persona que se interponga en su camino. Y las dos sabemos que si no hacemos algo ahora, va a seguir lastimando a más personas. Esa noche, Leticia llegó a casa con el USB guardado en el fondo de su bolsa. Luis estaba viendo televisión en la sala, tomando una cerveza como si la noche anterior nunca hubiera pasado. «Hola, mi amor», dijo cuando la vio entrar. «¿Cómo estuvo tu día?» «Normal», respondió Leticia, tratando de mantener la voz estable. «¿Y el tuyo?» «Ocupado. Tengo que viajar a Guadalajara el fin de semana. Hay un proyecto nuevo que necesita mi supervisión». Leticia sabía que probablemente era mentira, pero asintió como siempre hacía. «¿Cuándo te vas?» «El viernes en la mañana. Regreso el domingo en la noche». «Perfecto», pensó Leticia. Eso le daría todo el fin de semana para usar el USB y revisar las pruebas. ¿Te preparo algo de cenar? No, ya comí en el trabajo. Luis se levantó y se acercó a ella. Leti, sobre lo de anoche. Ya sabes que no quise decir esas cosas. Estaba tomado, estaba estresado por el trabajo. Tú sabes que te amo. Leticia lo dejó que la abrazara, aunque sentía repulsión por su toque. Lo sé, Luis, ya se me pasó el enojo. ¿En serio? ¿No estás molesta conmigo? No, mintió Leticia. Solo estaba un poco sensible por lo del cumpleaños. Luis la besó en la frente. Eres la mejor esposa del mundo. No sé qué haría sin ti. Las palabras sonaron huecas e irónicamente proféticas. Pronto iba a descubrir exactamente qué haría sin ella. Esa noche, mientras Luis dormía a su lado, Leticia se quedó despierta mirando el techo. En su mente repasaba el plan una y otra vez, pensando en todo lo que podría salir mal, pero también pensando en la libertad que podría ganar si todo salía bien. Por primera vez en años, sintió algo parecido a la esperanza. El viernes por la mañana, Leticia se despidió de Luis con un beso en la mejilla, como había hecho cientos de veces antes. Él se veía relajado, hasta contento, cargando su maleta hacia el auto que lo llevaría al aeropuerto. «Nos vemos el domingo, mi amor. Pórtate bien», le gritó desde el coche con esa sonrisa que ahora le parecía completamente falsa. En cuanto el auto desapareció de la calle, Leticia corrió hacia la computadora de Luis. Sus manos temblaron mientras conectaba el USB que le había dado Sofía. Una pequeña ventana apareció en la pantalla, mostrando una barra de progreso que avanzaba lentamente. 5 minutos después,
El programa había terminado. Leticia desconectó el dispositivo y lo guardó cuidadosamente en su bolsa. Ahora tenía que esperar hasta que Carmen llegara para revisar la información juntas. Su hermana apareció a mediodía, acompañada de un hombre mayor que se presentó como licenciado Mendoza, el abogado que había contactado Sofía. Era un hombre serio, de unos 60 años, con el tipo de presencia que inspiraba confianza. Señora Leticia, he revisado la información preliminar que me dio la señorita Sofía, dijo mientras conectaba el USB a su laptop. Si lo que esperamos encontrar aquí está completo, su esposo podría enfrentar cargos por fraude, lavado de dinero y malversación de fondos. La laptop tardó varios minutos en procesar toda la información. Cuando finalmente aparecieron los archivos en la pantalla, Leticia sintió que se le cortaba la respiración. Había cientos de documentos, transferencias bancarias, facturas falsas, correos electrónicos comprometedores y contratos con empresas que claramente no existían. «Dios mío», murmuró Carmen leyendo por encima del hombro del abogado, «es peor de lo que pensábamos». El licenciado Mendoza abrió una hoja de cálculo que mostraba un resumen de las transacciones. Según estos documentos, su esposo ha desviado aproximadamente 4 millones de pesos en los últimos 2 años. Eso es suficiente para una sentencia de prisión de entre 10 y 15 años. Leticia se sentó pesadamente en el sofá. La magnitud del delito era mucho mayor de lo que había imaginado. «¿Qué tengo que hacer ahora?» «Lo primero es presentar la denuncia ante la Fiscalía Especializada en Delitos Financieros. Después, ellos van a congelar todas las cuentas de su esposo mientras investigan el caso». «¿Eso incluye nuestras cuentas conjuntas?» «Temporalmente, sí, pero usted puede solicitar acceso para gastos básicos. Y una vez que se demuestre la culpabilidad de su esposo, usted tendrá derecho a conservar todos los bienes que no estén directamente relacionados con el delito». Carmen se sentó junto a su hermana. «Leti, todavía estás a tiempo de echarte para atrás». Leticia pensó en todas las humillaciones, en todas las mentiras, en la cara de Luis gritándole frente a toda su familia. Pero también pensó en algo más, en todas las familias que se habían quedado sin sus casas porque Luis había robado el dinero destinado a la construcción. «No», dijo firmemente, «vamos a hacerlo». El lunes por la mañana, mientras Luis todavía estaba en Guadalajara, Leticia se presentó en las oficinas de la Fiscalía acompañada del licenciado Mendoza. El proceso fue más rápido de lo que había esperado. Los fiscales revisaron la evidencia durante 2 horas e inmediatamente emitieron una orden de aprehensión. «Señora, necesitamos que usted mantenga su rutina normal hasta que arrestemos a su esposo», le explicó la fiscal a cargo del caso. «Es importante que él no sospeche nada». Esa tarde, Leticia recibió una llamada de Luis desde Guadalajara. Sonaba extrañamente nervioso. «Mi amor, ¿todo está bien por ahí? ¿No ha pasado nada raro?» «No, ¿por qué? ¿Pasa algo?» «No, nada. Solo que... ¿no has recibido llamadas raras? ¿No ha ido nadie a la casa?» Leticia sintió que el corazón se le aceleraba. «Luis, ¿estás bien? Suenas preocupado». «Estoy bien. Solo... mira, creo que voy a regresar esta noche en lugar del domingo». «¿Por qué?» «Surgieron algunas cosas en el trabajo que necesito resolver. Tomo un vuelo a las 8. Estaré en casa como a las 11». Cuando colgó el teléfono, Leticia inmediatamente llamó al licenciado Mendoza. «Creo que Luis sospecha algo. Quiere regresar esta noche. Voy a hablar con la fiscal. Pueden adelantar el arresto». 2 horas después, Carmen llegó a la casa para acompañar a Leticia. Las 2 hermanas se sentaron en la sala esperando a que Luis regresara, sabiendo que sería la última vez que lo verían como hombre libre. Luis llegó a las 11:30 de la noche, cargando su maleta y con cara de preocupación. En cuanto abrió la puerta y vio a Carmen sentada en la sala, supo que algo estaba mal. «¿Qué hace tu hermana aquí tan tarde?» «Vino a hacerme compañía», respondió Leticia, tratando de mantener la voz estable. «¿Cómo te fue en Guadalajara?» Luis dejó la maleta junto a la puerta y caminó hacia la sala con movimientos tensos. «Leticia, necesito preguntarte algo y necesito que me digas la verdad. ¿Has estado revisando mi computadora?» La pregunta la tomó por sorpresa, pero Leticia había ensayado este momento. «¿Por qué iba a revisar tu computadora?» «Porque alguien accedió a mis archivos».
Mi sistema de seguridad registró una intrusión el viernes. Carmen se levantó del sofá. Luis, ¿de qué estás hablando? ¿Por qué acusas a mi hermana? ¿Por qué alguien me está investigando?, gritó Luis con esa voz que Leticia conocía tan bien. Alguien ha estado husmeando en mis cuentas, en mis documentos de trabajo, y las únicas personas que tienen acceso a mi casa son ustedes dos. En ese momento sonó el timbre de la casa. Luis se quedó paralizado, mirando hacia la puerta como si hubiera visto un fantasma. Leticia se levantó para abrir, aunque ya sabía quiénes eran. 3 agentes de la fiscalía estaban parados en la entrada, con una orden de aprehensión en las manos. ¿Luis Hernández Morales? Sí, respondió Luis desde la sala con la voz quebrada. Queda usted detenido por los delitos de fraude y malversación de fondos. Lo que siguió fue una mezcla de gritos, acusaciones y negaciones. Luis gritaba que era inocente, que alguien lo había incriminado, que todo era una conspiración. Pero cuando los agentes le leyeron la lista de evidencias que tenían en su contra, se fue quedando callado. Antes de que se lo llevaran, Luis se volteó hacia Leticia. ¿Fuiste tú? ¿Tú hiciste esto? Leticia lo miró directamente a los ojos, recordando todas las veces que él la había hecho sentir pequeña e insignificante. Sí, fui yo. ¿Por qué? Yo te daba todo. Tenías una buena vida, una casa bonita. Nunca te faltó nada. Me faltaba respeto, Luis. Me faltaba honestidad. Y me faltaba un esposo que no fuera un ladrón. Los agentes se llevaron a Luis esposado. Carmen abrazó a Leticia mientras veían el auto patrulla desaparecer en la noche. ¿Cómo te sientes?, preguntó su hermana. Leticia pensó por un momento antes de responder. Libre. Por primera vez en 8 años, me siento libre. 3 semanas después, Leticia estaba sentada en la cafetería del hospital, esperando a que Carmen terminara su turno. En sus manos tenía un sobre con documentos del juzgado. El divorcio había sido aprobado, y ella se había quedado con la casa y el coche, tal como el abogado había predicho. Sofía había dado a luz 2 días antes, una niña hermosa que nunca conocería a su padre, al menos no hasta que fuera lo suficientemente mayor para entender por qué estaba en prisión. El dinero de la cuenta secreta había sido recuperado y sería utilizado para compensar a las víctimas del fraude de Luis. Leticia ya había tomado una decisión. Iba a vender la casa y empezar de nuevo en otro lugar. Tal vez regresaría a estudiar, tal vez abriría su propio negocio. Por primera vez en años, el futuro se veía lleno de posibilidades. Su teléfono sonó. Era un mensaje de texto de un número desconocido. Hola, soy Sofía. ¿Te gustaría venir a conocer a tu ahijada? Leticia sonrió mientras escribía su respuesta. Estaré ahí en 1 hora. Al salir del hospital, se detuvo un momento a mirar el cielo de la Ciudad de México. Estaba despejado, sin las nubes grises que habían dominado su vida durante tantos años. Respiró profundo y caminó hacia su coche, hacia su nueva vida, hacia la libertad que finalmente había encontrado el valor de reclamar.